presentar a Clara Luz Álvarez, autora de los libros Internet y Derechos Fundamentales y Derecho de las Telecomunicaciones, así como de diversos capítulos en libros y ensayos en revistas arbitradas. Fue relatora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Accesibilidad a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC, por personas con discapacidad, comisionada de la Comisión Federal de Comunicaciones y titular del área de Asuntos Jurídicos de dicha comisión. Asimismo, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho de las Comunicaciones de dicho instituto. Clara Luz es doctora en Derecho con mención honorífica de la Universidad Panamericana, maestra en Derecho Comparado de New York University, maestra en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana y licenciada en Derecho. Muchas gracias por la invitación y creo que nunca me habían invitado a hacer una presentación en la CIP, de no ser porque ya el mundo digital es parte de nuestra vida cotidiana. Y además de abordar las preguntas que me hicieron para este panel, me gustaría presentar tres temas en general. El primero es el cambio de paradigma. Y lo normal es que digamos que la prensa, que tiende a quedarse en medios impresos, está en sus últimos días, ¿no? Entonces todos tenemos que convertirnos al mundo digital y eso ya es algo que todos sabemos, no lo vengo a decir yo. Aquí lo interesante de este cambio de paradigma no es solamente que la prensa tiene que migrar al mundo digital, sino que el mundo digital se tiene que concebir ya multiplataforma, es decir, el internet, tener un sitio web, etcétera, no es lo único, sino tenemos que empezar a pensar en proveedores de contenido, multimedios, multiplataformas, que pueda explorarse la información que tiene la prensa, tanto en sitios web como en mensajes que le lleguen de texto, en dispositivos móviles, en cualquier otro dispositivo. Entonces es un cambio de paradigma, pero no solo eso. Hoy vemos que otro de los desafíos que enfrenta la prensa cuando hablamos del mundo digital y las nuevas tecnologías es que antes la ciudadanía nos basábamos mucho en lo que decían los medios impresos y era una de las principales fuentes de información. En el caso mexicano eran fuentes de información más fidedigna que lo que podíamos ver en la televisión, y hoy día ya no es así. Ya no únicamente la ciudadanía nos informamos con lo que dicen los medios impresos o los medios de comunicación establecidos, por ponerlos de alguna manera. Hoy este cambio de paradigma obliga a que la prensa, a que los comunicadores consideren que también la ciudadanía somos generadores de contenido y que puede ser un contenido tan relevante como el que pueda hacer un periodista de profesión. Esto quiere decir que no solamente con convertir a la prensa o a los medios de comunicación, llamémosles, al mundo digital, con eso ya satisfacerán las necesidades del mundo contemporáneo, sino tenemos que ver de qué manera podemos incorporar estos contenidos ciudadanos, que algunos serán valiosos y otros no, pero cómo mezclarlos. El segundo punto al que me quiero referir, y es un poco lo que se discute hoy día en México, si se hizo en México un pacto por México en diciembre del año pasado, entonces eso cuenta como las ilusiones por México, ¿no? Todos vamos a vivir felices, va a haber educación de calidad, los derechos humanos se van a respetar, y obviamente las nuevas tecnologías tienen que estar ahí, no se les podían pasar. Es muy taquillero el tema de nuevas tecnologías, pero lo que incluyeron fue que se pretende elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la banda ancha. Y la verdad se oye muy bien. Imagínense, todos los ciudadanos y todos los habitantes de México tendrían un derecho a acceder a banda ancha. Y la banda ancha, poniéndola muy simplemente, no es otra cosa que un acceso a internet de alta velocidad, para ponerlo en términos muy simples. Es decir, elevándose a la Constitución, que es lo que pretende el Pacto por México, este derecho de acceso a la banda ancha, implicaría que cualquiera que habite este país podría demandar al Estado mexicano diciéndole: yo no tengo acceso a internet de alta velocidad, por tanto, tú, Estado mexicano, estás violando mis derechos constitucionales. Se oye muy bien. Yo no soy partidaria de subir todo a la Constitución, porque la experiencia de México ha sido que todo lo subimos a la Constitución pensando que con eso ya se va a cumplir, y en la práctica no tenemos educación de calidad,
Es más, muchos mexicanos no ejercen su derecho a la educación, aunque ese está desde 1917 en la Constitución. Pero bueno, es muy taquillero. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos? Si, por ejemplo, en el caso de Venezuela, su Constitución maneja algo, no es un derecho de acceso a la banda ancha, pero menciona algo en su Constitución. La Constitución del Ecuador también lo menciona, que los ciudadanos tendrán un acceso universal a las nuevas tecnologías, etc. Pero vemos que en los países que podríamos decir de una democracia más avanzada que los nuestros en América Latina, vemos que no hay esa necesidad de ponerlo en la Constitución. Finlandia no es cierto que lo tenga en la Constitución, Suiza tampoco. Lo único que dijeron fue: ustedes, operadores de telecomunicaciones, están obligados a proveer banda ancha. Pero eso es muy distinto. Es como si hoy día, y hablando de libertad de expresión, tuviéramos a un Estado garantizando que la plaza pública va a funcionar. Entonces, cuando yo veo un Estado queriéndose meter a definir si va a haber banda ancha para la ciudadanía o no, es un tema no nada más de poner los fierros para acceder a Internet, sino puede haber la tentación de también incidir negativamente en el derecho a la información y en la libertad de expresión. Hoy día en México no hemos tenido ese problema, pero no es algo positivo, creo, que los gobiernos estén metiéndose en temas de banda ancha como un equivalente a la libertad de expresión y al derecho a la información. Una cosa son las políticas públicas, que son necesarias, y otra cosa debe de ser el que se vincule o se equipare al derecho a la información o a la libertad de expresión. Ahora, ¿cuáles son los derechos de los medios de comunicación en el tema de banda ancha? Si yo soy de un medio impreso o un medio de comunicación, que puede ser televisión, radio, de cualquier otro tipo, ¿por qué me debe de interesar la banda ancha? Y aquí yo no he visto una presencia fuerte en las discusiones nacionales e internacionales de banda ancha de los medios de comunicación impresos. Sí ha habido presencia de los radiodifusores. Y esto es interesante porque si yo estuviera a cargo de una empresa de comunicación, me interesaría que el gobierno enfocara sus esfuerzos en alfabetizar digitalmente a la población, porque finalmente ahí es donde va a ir el mercado de los medios, y además esa alfabetización digital sería una manera de crecer mi audiencia. Yo no he visto esa presencia de medios, sobre todo impresos en el caso mexicano, y a nivel internacional, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es donde se discute mayormente el tema de banda ancha, no ha habido esa presencia. Para el caso de la ciudadanía, bueno, es claro que todos queremos tener un mayor desarrollo o un ejercicio más pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información, y sin acceso a Internet, pues simplemente ya no es lo mismo, ¿no? O sea, te quedas nada más con lo que dice en la tele, los medios impresos, y en cambio al acceder a Internet tienes un acceso ilimitado, siempre y cuando tu país no decida establecer restricciones, como el caso de China, o como en el caso de Cuba, donde también hay ciertos controles para el acceso a Internet, pero en el resto de los países mayormente sí existe ese acceso generalizado. Y el tercer aspecto que me gustaría abordar es el tema de las frecuencias. Las frecuencias del espectro radioeléctrico sabemos que son esos medios de transmisión por virtud de los cuales podemos recibir las comunicaciones de televisión, de radio, la información en nuestros dispositivos móviles, etc. Y aunque sí se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el acceso o la negativa de acceso a las frecuencias es algo vinculado a la libertad de expresión y al derecho a la información, hoy día el tema de las frecuencias también está atado con las nuevas tecnologías. Es decir, ya no es un tema solo de la radio tradicional, de la televisión tradicional y de los servicios de telefonía móvil, sino que el tema de las frecuencias ya es un tema que nos atañe a todos los que estamos vinculados de alguna manera con la libertad de expresión. En el caso mexicano, el año pasado, bueno, hubo todo el sexenio del presidente Calderón, hubo, digamos, una pugna entre un grupo que se llama MBS, que ellos eran los que tenían la concesión en casi todo el país de una banda de frecuencia de la 2.5 GHz, que quizá no nos dice nada el 2.5 GHz,
y tampoco le decía nada al gobierno mexicano, porque era una banda que solamente podía prestar televisión por muchísimos años. Recibieron la concesión y de repente evolucionó la tecnología y se dieron cuenta que estaban sentados en una mina de oro, porque esa banda de 2.5 GHz ahora es capaz de prestar todos los servicios de nueva generación. Es decir, ya no está limitada solamente al tema de televisión. Dicho esto, sobre la banda, el gobierno del presidente Calderón tuvo, digamos, ciertas diferencias con esta empresa MBS. En algún momento la periodista Carmen Aristegui dijo que, pues, más bien informó sobre lo que había acontecido en la Cámara de Diputados mexicana, diciendo que ciertos diputados habían puesto una manta donde decía que el presidente Calderón padecía la enfermedad del alcoholismo. Ella simplemente lo reveló eso. Y a partir de ahí, digamos que sale del aire, luego regresa al aire, y había una situación bastante complicada. El año pasado inician el procedimiento el gobierno mexicano para quitarle esa concesión a MBS y a otros que tenían las concesiones sobre la banda de 2.5 GHz. Regresando a nuestro tema, existía aquí una violación o un intento de coartar la libertad de expresión de este grupo corporativo MBS, o realmente se trataba solamente de decidir que esa banda, que antes nada más era para televisión, ahora era una mina de oro, y que convenía más a los intereses del Estado mexicano proveer banda ancha. Pues no hay una respuesta. Según con quien ustedes hablen, les van a decir que sí era libertad de expresión, que estaban violentando, y otros les van a decir, no, el gobierno mexicano estaba haciendo lo correcto, esa es una mina de oro, la desperdiciaban, etc. Pero bueno, el punto es que el tema de las frecuencias sí se convierte en un tema muy vinculado a la libertad de expresión por el tema de la banda ancha. Ya no lo veamos tradicionalmente en la radio y la televisión, porque el futuro ya apunta hacia la banda ancha. Hablando con la gente más técnica, ellos dicen que ya la televisión está viviendo horas extras, ¿no? Yo creo que es exagerado, sobre todo en países como el nuestro, donde la penetración de internet es bajísima, donde la banda ancha es un lujo para unos cuantos, pero sí estamos viendo que ahí ya se está perfilando la banda ancha. Y por razón de tiempo, nada más me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de banda ancha. El tema de banda ancha en México, para que se den una idea. El gobierno mexicano dice, en el sexenio pasado, ha crecido la banda ancha, los mexicanos ya tenemos más acceso a banda ancha, es de menor precio. Y la verdad es que estábamos súper felices con esa idea. De repente poníamos una lupa en esas estadísticas, porque en macro el gobierno federal sí nos dijo la verdad. El problema es que no nos distinguió que cuando hablamos de los 2 deciles o de los extractos económicos más elevados, efectivamente la banda ancha había incrementado impresionantemente, se habían reducido los precios en más de 50%. Nos comparamos con la Unión Europea, para que se den una idea, bueno, los que están en esos deciles, ¿no?, de la población. Luego, los deciles más bajos no se había incrementado la banda ancha y además no se habían reducido los precios, y eran comparables con Sierra Leona. Entonces, el tema de banda ancha sí es un tema que considero que aquí, como expertos, ustedes como expertos de prensa y de medios de comunicación, es un tema que no debemos de dejar pasar, porque finalmente las nuevas tecnologías no nada más es tener un sitio web, es cambiar ese paradigma, ver de qué manera, en vez de nada más comunicadores, se convierte uno en productores de contenido. Por un lado, se aprovecha el talento que puede haber en la población, en la ciudadanía en general, se aprovecha, y por otra parte, apostar a que no solamente debe de ser labor del gobierno y de las empresas de telecomunicaciones el fomento al despliegue de redes para que sí exista internet de alta velocidad, y además para que exista alfabetización digital en nuestra población. Muchas gracias.